Loki, el dios de las historias. Loki, el dios de las mentiras y el engaño, ha tenido una de las evoluciones de personaje más fascinantes y profundas en los cómics de Marvel, culminando en su transformación como el dios de las historias. Esta iteración representa no solo un cambio de poderes, sino una redefinición fundamental de su propósito y de su ser. La historia de Loki como el dios de las historias comienza realmente durante su muerte durante el evento Siege, un sacrificio que de forma inesperada le permitió ser reencarnado como niño. Este joven Loki se convirtió en el protagonista de la aclamada serie Journey into the Mystery. En esta etapa, Kid Loki intentó desesperadamente escapar de su destino de ser siempre un villano. Quería ser un héroe, ganarse la confianza de Asgard y romper el ciclo de traición que definía su anterior encarnación. Sin embargo, el viejo Loki, una manifestación oscura de su ser, lo manipulaba constantemente. Este viaje de redención fue arduo y trágico, y a pesar de sus esfuerzos, Kid Loki o el joven Loki se encontró en un punto sin salida, enfrentando la dura realidad de que su propia naturaleza, o al menos la profecía de su propia naturaleza, lo arrastraría de nuevo a la oscuridad. Para salvar a Asgard de la serpiente que lo devora todo, Kid Loki se sacrificó una vez más, permitiendo que la conciencia del Loki adulto regresara, pero con las memorias y las cicatrices emocionales de su encarnación infantil. Esta versión adulta, influenciada por la inocencia y el deseo de cambio del pequeño Loki, se convierte en Loki, agente de Asgard, en la serie homónima Loki Agent of Asgard. Loki trabaja para Asgardia, la nueva Asgard, llevando a cabo misiones para limpiar su nombre y forjar un nuevo camino. Es en este periodo donde Loki comienza a entender la verdadera naturaleza de su poder. Se da cuenta de que sus mentiras no son engaños, sino historias. Y como dios del engaño, su verdadera habilidad es la de manipular narrativas, la de reescribir la realidad a través de las historias que cuenta, tanto a los demás como a sí mismo. Tiene el poder de percibir y manipular la metatextualidad de la realidad. En esencia, el Loki, el dios de las historias, puede cambiar el pasado, el presente y el futuro a través de la narrativa. Puede percibir las historias que componen la realidad del universo Marvel y con sus palabras puede alterarla. Esto no es solo ilusiones, sino una forma de reescritura de la realidad a un nivel fundamental. Él no está simplemente lanzando hechizos, está dictando la trama del universo. Esta comprensión lo eleva por encima de sus antiguas limitaciones y del ciclo de villanía y muerte. Se convierte en un ser que puede moldear su propio destino, e incluso el de otros. El camino de Loki, el dios de las historias, es un testimonio de la capacidad de evolución y de libre albedrío de los personajes. Spider-Man, Capitán Universo Spider-Man. El Capitán Universo Spider-Man o Spider-Man Capitán Universo es una de las transformaciones más icónicas y poderosas que Peter Parker ha experimentado en los cómics. No es una versión alternativa de Spider-Man, sino Peter Parker de la Tierra 616, nuestro Spider-Man principal, que temporalmente obtuvo el inmenso poder del Unipoder. La Unipoder o el Unipoder es una fuerza cósmica, una manifestación de la fuerza Enigma, que elige a un huésped en momentos de gran crisis universal para transformarlo en alguna versión de Capitán Universo. El individuo elegido obtiene habilidades divinas, convirtiéndose en el protector y guardián del universo por un periodo limitado. Cuando Peter Parker fue imbuido con el Unipoder, no se convirtió en un Capitán Universo genérico. Sus propios poderes arácnidos se vieron amplificados hasta niveles nunca antes vistos, fusionándose con la unipotencia de la Unifuerza. La historia de Spider-Man como Capitán Universo se desarrolla principalmente durante el evento de Actos de Venganza. Este crossover vio a los principales villanos de Marvel, orquestados por Loki, unirse y atacar a los héroes que normalmente no se enfrentarían. En medio de este caos, Spider-Man, que ya estaba lidiando con sus propios problemas, se encontró en una situación peligrosa. Todo comenzó en Spectacular Spider-Man número 158, cuando Peter, sin saber muy bien por qué, de repente se encontró con poderes increíblemente aumentados. Al principio solo notó una mayor fuerza, durabilidad y sus sentidos arácnidos se volvieron mucho más potentes. Sin comprender la fuente de su nueva habilidad, de su nueva fuerza, la llamó su pequeño poder cósmico. Poco a poco descubrió que podía volar, disparar ráfagas de energía e incluso manipular materia.
Su traje de Spider-Man también comenzó a cambiar, volviéndose blanco y negro con estrellas, reflejando su nueva naturaleza como el Capitán Universo. Con estos poderes, Spider-Man se enfrentó a una serie de villanos que estaban actuando fuera de su liga normalmente, incluyendo a Trapster, Titania, Magneto, Goliath, y también peleó contra Hulk. Y finalmente el enemigo real, el Kree Sentinel. La manifestación completa de su poder como Capitán Universo se reveló en este momento, cuando finalmente comprendió la verdadera naturaleza del unipoder y de la fuerza Enigma, y la razón por la que se le había otorgado. Su misión era clara: detener al Kree Sentinel, una gigantesca fusión de 3 sentinelas controlados por Loki que amenazaba con destruir Nueva York y potencialmente todo el mundo. Spider-Man, con sus nuevos poderes de Capitán Universo, derrotó al Kree Sentinel en una demostración asombrosa de su nueva fuerza. Después de cumplir con su propósito, la Unifuerza abandonó a Peter Parker, dejándolo de nuevo como el amistoso vecino Spider-Man que todos conocemos y amamos. Y aunque fue una experiencia breve, fue uno de los momentos más memorables y transformadores para este personaje, mostrándole y haciéndole sentir lo que era ser uno de los seres más poderosos del universo. Ultron, Infinity Ultron. Infinity Ultron es la encarnación más aterradora y poderosa de Ultron que hemos visto, exclusiva de la serie animada de Disney Plus, What If. Esta versión de Ultron representa el culmen de su objetivo de erradicar toda la vida para lograr una paz definitiva, llevando esa lógica a una escala multiversal. La historia de Infinity Ultron se desarrolla principalmente durante los eventos de Avengers Age of Ultron. En lugar de ser derrotado, Ultron logra transferir su conciencia al cuerpo sintético de Visión, convirtiéndose en una entidad imparable. Armado con el cuerpo de Visión, que está destinado a albergar la gema de la mente, Ultron es tan formidable que cuando Thanos llega a la Tierra con el guantelete del infinito casi completo, Ultron lo parte por la mitad con un rayo de la gema de la mente y le roba el resto de las gemas del infinito. Este evento lo transforma en una amenaza universal a una escala imparable. Con el poder de las 6 gemas del infinito, Ultron erradica toda la vida de su universo en un genocidio sistemático y brutal. Ciudades, planetas y galaxias enteras son aniquiladas con un pensamiento. Una vez que su propio universo está desprovisto de vida, Ultron se queda sin propósito. Sin embargo, su inmenso poder, combinado con las gemas del infinito, le permite percibir la existencia de otras realidades. Y lo más alarmante, se da cuenta de la presencia del Vigilante, The Watcher. La revelación lo impulsa a un nuevo objetivo: expandir su paz a todo el multiverso, rompiendo las barreras de su propia realidad. Infinity Ultron se enfrenta directamente al Vigilante, el ser cósmico que observa las realidades, pero tiene prohibido interferir. Ultron demuestra su poder abrumador al derrotar al Vigilante en su propio dominio, el nexo de todas las realidades. Con la capacidad de viajar a través del multiverso, Infinity Ultron se convierte en una amenaza sin precedentes, capaz de saltar de una realidad a otra para continuar su cruzada de aniquilación. Esto obliga al Vigilante a romper su juramento y reunir a un equipo de héroes de diversas realidades conocidos como los Guardianes del Multiverso para detener a Ultron antes de que pueda destruir toda existencia. Poderosas de este personaje. Winter Soldier, The Man of the World. Bucky Barnes ha tenido una de las trayectorias más dramáticas y cambiantes en el universo Marvel. De ser compañero juvenil del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial a ser el asesino soviético Winter Soldier, su vida ha sido una constante batalla contra un pasado oscuro y un constante intento de redención. Su rol como el hombre de la pared o The Man of the Wall es una de las facetas más únicas y cósmicas de su evolución. Un giro inesperado que lo colocó en el papel de protector secreto de la Tierra a una escala que pocos héroes conocen. El concepto del hombre en la pared se introdujo durante el evento Original Sin. En este crossover masivo se revela que Nick Fury, el original, no el Nick Fury Jr. que conocemos actualmente, ha estado operando en secreto durante décadas como el hombre en la pared. Su misión era la de ser el centinela silencioso de la Tierra, un protector oculto que vigilaba y neutralizaba amenazas cósmicas y extradimensionales antes de que pudieran siquiera acercarse a nuestro planeta. Esto implicaba realizar actos moralmente ambiguos, incluso asesinatos, para mantener la Tierra a salvo de peligros que el público y la mayoría de héroes ni siquiera conocían. Durante los eventos del Original Sin, Nick Fury, debilitado y al borde de la muerte, se ve obligado a confesar sus acciones y finalmente es transformado en el Unseen, el invisible,
una entidad omnisciente que observa el multiverso, reemplazando el papel del vigilante. Con Fury incapacitado para continuar con su deber, se necesita un nuevo hombre de la pared. Aquí es donde entra Bucky Barnes. Después de su regreso como Winter Soldier y su posterior rehabilitación y búsqueda de redención, Bucky fue considerado el candidato ideal para asumir este rol secreto y solitario. La elección fue controversial, dado su pasado como asesino, pero su familiaridad con operaciones encubiertas, su experiencia en el lado oscuro de la guerra y su deseo de expiar sus crímenes lo hacían adecuado para una tarea que requería sacrificios personales y una voluntad de operar fuera de la ley. La transición de Bucky a hombre de la pared se detalla en la serie Bucky Barnes de Winter Soldier. En esta serie, Bucky viaja por el cosmos enfrentándose a amenazas alienígenas, manipulando eventos intergalácticos y lidiando con las complejidades morales de su nuevo trabajo. A menudo sus misiones lo llevan a interactuar con seres cósmicos y culturas inteligentes, mostrando un lado de Bucky que va mucho más allá de su historia como soldado o espía. Su papel no era el de un vengador ruidoso, sino el de un guardián silencioso que operaba en las sombras del espacio exterior, asegurándose de que las amenazas no llegaran a la Tierra en primer lugar. Ser el hombre en la pared fue un peso enorme para Bucky, ya que lo obligaba a tomar decisiones difíciles y a menudo solitarias. Sin embargo, también fue una forma de redención, permitiéndole usar sus habilidades de una manera que realmente protegía, en lugar de una manera que dañaba. La Viuda Negra digna. La idea de una Black Widow digna o de una viuda negra digna, capaz de levantar el Mjolnir, no es parte de la continuidad principal del universo Marvel. En el universo de Marvel tradicional, Natasha Romanoff nunca ha levantado Mjolnir. De hecho, en Avengers Age of Ultron, cuando los Vengadores intentan levantar el martillo de Thor, Natasha sabiamente se niega a intentarlo, afirmando que es una pregunta que no necesita respuesta. Esto se interpreta a menudo como una muestra de su humildad y de su propio pasado. Sin embargo, en el vasto multiverso de Marvel, las posibilidades son infinitas. Y es en la historia de What If donde vemos una viuda negra digna cobrar vida. La versión más prominente de esta Black Widow aparece en el cómic What If Age of Ultron número 3 del 2014. En esta realidad alternativa, la historia se desvía drásticamente del evento Fear Itself y Age of Ultron. En lugar de Thor sobreviviendo la amenaza de la serpiente de Midgard, Jormungand, Thor y la mayoría de los otros superhéroes mueren durante el Ragnarok y la invasión de la serpiente. El mundo queda en ruinas y la humanidad se enfrenta a la aniquilación total. En medio de este apocalipsis, un grupo de héroes sin poderes, entre ellos Nick Fury, Black Widow, Microchip, Falcon y Shang-Chi, son los últimos reductos de resistencia contra los monstruosos sirvientes de la serpiente y los gigantes de hielo. En un acto de desesperación y heroísmo, mientras se encuentra en Latveria, el lugar del Doctor Doom que también ha caído, Black Widow descubre que Mjolnir, el martillo de Thor, está abandonado y esperando a un nuevo dueño que sea digno. Con el mundo al borde de la destrucción y sin ninguna otra opción, Natasha Romanoff toma el martillo y, para sorpresa de todos, incluida ella, lo levanta. En ese momento se convierte en la nueva diosa del trueno, obteniendo los poderes de Thor, la fuerza asgardiana, control sobre el rayo y la capacidad de volar. Su vestimenta también se transforma, adquiriendo elementos de la armadura asgardiana. Esta worthy Black Widow es la última esperanza de la humanidad. Ella no duda en enfrentarse a la gigantesca y poderosa serpiente de Midgard, demuestra ser una fuerza imparable utilizando los poderes de Mjolnir con una ferocidad y una determinación que reflejan su naturaleza como una de las mejores agentes y guerreras de la Tierra. Su valía no proviene de una vida sin errores, sino de su inquebrantable dedicación para proteger a los inocentes y su sacrificio desinteresado frente a una catástrofe inminente. A pesar de su pasado como asesina y espía, su corazón demostró ser lo suficientemente noble para empuñar el arma más poderosa de Asgard. Black Panther, el Heraldo del Infinito. La transformación de la Pantera Negra en el Heraldo de la Eternidad o el Heraldo del Infinito es una de las ascensiones de poder más reciente y cósmica para T'Challa, llevándolo a un nivel que trasciende su papel como rey de Wakanda o incluso su papel como vengador. Esta historia apareció en la serie limitada Avengers Mech Strike del 2021, una historia fuera de la continuidad principal de Marvel que exploraba una línea temporal alternativa donde los Vengadores luchaban contra una amenaza devastadora. La historia comienza con Kang el Conquistador, lanzando un ataque masivo contra la Tierra, utilizando una serie de sus propias creaciones y manipulando el tiempo para abrumar a los Vengadores. Los héroes se ven obligados a usar armaduras robóticas gigantes, los Mech Strikes, para combatir las amenazas a gran escala que Kang desata.
A pesar de sus esfuerzos, Kang demuestra ser demasiado poderoso y los Vengadores sufren pérdidas significativas, con T'Challa aparentemente cayendo en la batalla. Sin embargo, la muerte de Black Panther no es el final de su historia. En un giro dramático, se revela que la entidad cósmica Eternidad, la encarnación abstracta de todo el tiempo y el espacio en el universo, interviene en un momento de desesperación cuando la realidad misma está en peligro por las maquinaciones de Kang. La Eternidad elige a Black Panther como su heraldo. Al ser imbuido con el poder de la Eternidad, T'Challa es resucitado y transformado. Ya no es solo un rey o un héroe, se convierte en una manifestación de la voluntad de Eternidad, con un poder casi ilimitado sobre el tiempo, el espacio y la realidad. Su apariencia cambia, volviéndose más etérea y cósmica, con la energía del universo fluyendo a través de él. Como heraldo de la eternidad, Black Panther posee una comprensión profunda de las leyes fundamentales del cosmos y la capacidad de manipularlas. Con sus nuevos poderes, el heraldo de la eternidad, Pantera Negra, se enfrenta a Kang el Conquistador en una confrontación final. Esta batalla no es solo un choque de fuerza bruta, sino una guerra a nivel conceptual, donde T'Challa utiliza su dominio sobre el tiempo y la realidad para desmantelar los planes de Kang. Su conocimiento y sus capacidades cósmicas le permiten ver más allá de la estrategia de Kang, anticipando y contrarrestando sus movimientos temporales. En última instancia, el Black Panther, heraldo de la eternidad, es fundamental para derrotar a Kang. Su breve pero impactante transformación lo establece como uno de los seres más poderosos y probablemente la versión más poderosa que T'Challa ha sido, demostrando su valía y su inquebrantable espíritu de protección, incluso cuando se le otorgan poderes de magnitud cósmica. Una vez que la amenaza de Kang es neutralizada, T'Challa regresa a su estado normal, pero la experiencia lo deja con una perspectiva aún más amplia del universo y de su papel dentro de él. The Merged Sentry, o el Sentry fusionado. Sentry, cuyo nombre real es Robert Bob Reynolds, es uno de los personajes más complejos y trágicos de Marvel. Es un héroe con el poder de 1.000.000 de soles explotando, pero su grandeza está inseparablemente ligada a su contraparte oscura y destructiva, el vacío. La forma de Merged Sentry o el Sentry fusionado representa un intento de Bob de reconciliar y controlar estas dos fuerzas extremas dentro de sí mismo. Una fusión que, aunque prometedora, se volvió una pesadilla para él y para el universo. La historia de Sentry comienza con la miniserie de Sentry del 2000 de Paul Jenkins y Jay Lee, donde se presenta a Bob Reynolds como un hombre olvidado, cuya existencia y la de su archienemigo, The Void, fueron borradas de la memoria colectiva para proteger al mundo de la inestabilidad que ambos generaban. A lo largo de los años, Sentry fue reintroducido en la continuidad principal, uniéndose a los Vengadores y luchando por mantener a raya el vacío, The Void, que a menudo se manifestaba cuando Sentry perdía el control o se enfrentaba a grandes tensiones. La culminación de esta lucha interna y la aparición del Sentry fusionado ocurren durante la serie de Sentry del 2018, escrita por Jeff Lemire. Tras varios eventos traumáticos, incluyendo su muerte a manos de Thor en Siege y su posterior resurrección y control por parte de los cuatro jinetes de la muerte del apocalipsis, Bob Reynolds estaba más inestable que nunca. The Void era una amenaza constante y Sentry luchaba por contenerlo sin éxito. Bob, desesperado por encontrar una forma de coexistir con el vacío y dejar de ser una amenaza para sus seres queridos y el mundo, decide embarcarse en un viaje mental para extender y finalmente fusionarse con su lado oscuro. En lugar de simplemente reprimir o luchar contra The Void, Bob busca la integración, creyendo que al aceptar y controlar su oscuridad, podría alcanzar su verdadero potencial. La fusión se produce en Sentry y la forma física de este cambia drásticamente. Su traje dorado y azul se transforma en una amalgama de colores más oscuros, predominando el rojo y el negro. Con una apariencia más monstruosa y etérea que se parece mucho al vacío, en esta nueva forma, el Sentry fusionado posee los poderes combinados de ambos aspectos. La vasta energía de 1.000.000 de soles explotando de Sentries y las aterradoras habilidades de manipulación de materia y tortura mental del vacío. La intención de Bob era controlar la entidad fusionada. Sin embargo, aunque inicialmente parece tener éxito y demuestra un poder inmenso al enfrentarse a amenazas que antes lo habrían superado, la fusión resultó ser una trampa. El Sentry fusionado era increíblemente poderoso, casi invencible, pero la influencia del vacío seguía latente y era corruptora. A pesar de la creencia de Bob de que estaba en control, la oscuridad de Void siempre acechaba bajo la superficie, lista para resurgir y tomar el control.
Este centrifusionado, aunque fue breve, aterrorizó a los Vengadores y a otros héroes debido a su inmensurable poder y a la constante amenaza de perder el control. Era una fuerza imparable, pero su existencia misma era un recordatorio de la trágica batalla de Bob contra su propia mente. La fusión no resolvió la dicotomía de Sentry y el vacío, sino que la elevó a un nivel más peligroso, demostrando que algunas cargas son demasiado grandes incluso para el héroe más poderoso de la Tierra. La mole fuera de su caparazón del universo Ultimate. En el universo Ultimate, la Tierra 1610 de Marvel, Ben Grimm, conocido como la mole, o la cosa, o The Thing, experimentó una de las transformaciones más inesperadas y significativas de su personaje. A diferencia de su contraparte de la Tierra 616, cuya piel rocosa es una mutación permanente, la versión Ultimate de la mole reveló que su forma rocosa era de hecho una crisálida o un capullo, por una forma final más evolucionada y poderosa. La historia de este Ben Grimm es similar a la del original en sus inicios. Un viaje de prueba de un cohete sale mal debido a la experimentación de Reed Richards, lo que expone a Ben, Reed, Sue y Johnny Storm a energías cósmicas y los transforma en los Cuatro Fantásticos. Ben se convierte en la criatura de piel rocosa, poderosa pero con un aspecto que él mismo lamentaba profundamente. La revelación de su verdadera naturaleza llegó durante la saga Ultimate Mystery y Ultimate Doom, escrita por Brian Michael Bendis. Después de los eventos catastróficos de Ultimatum, donde la ciudad de Nueva York fue devastada, Ben Grimm estaba lidiando con las secuelas y sus propios problemas personales. Su relación con Sue Storm en particular era un punto clave de tensión. Durante un enfrentamiento con una de las extrañas criaturas creadas por el Maker o The Maker, la versión oscura y retorcida de Reed Richards del futuro, Ben es golpeado por una explosión de energía inusual. Esta energía tiene un efecto imprevisto en su fisiología. Su piel rocosa comienza a desmoronarse en pedazos y un resplandor intenso de color púrpura emana de él. Finalmente, en un momento dramático, la piel rocosa de Ben se desprende por completo, revelando una nueva forma. En lugar de su aspecto anterior, Ben regresa con una apariencia más humana, pero con un cuerpo que irradia una energía púrpura brillante. Esta nueva forma, que puede activar a voluntad, no solo mantiene su fuerza y durabilidad sobrehumanas. Después nos enteramos que la forma rocosa de Ben no era su estado final, sino era un capullo o un estado embrionario en su evolución, una etapa de metamorfosis biológica que lo preparaba para esta forma de energía. Esto significaba que su forma rocosa, que tanto había detestado, era solo temporal, una fase de crecimiento hacia su verdadero potencial. Este cambio fue un momento de alivio para Ben, ya que ahora podía alternar entre su forma humana y esta nueva y poderosa forma de energía, algo que nunca pudo hacer con su piel rocosa. Esta forma final de la mole en el universo Ultimate lo hizo no solo más poderoso, sino también lo hizo sentir más cómodo con sus habilidades, al permitirle tener control sobre ellas y poder tener la reversibilidad que siempre había deseado. Por favor, dale like y suscríbete, eso me ayudaría mucho. Hasta luego. White Phoenix of the Crown, o el Fénix Blanco de la Corona, es la manifestación más pura y poderosa de la Fuerza Fénix, una entidad cósmica primordial que encarna la vida, la muerte y la resurrección del universo. No es solo una mutante, es la fuerza de la creación y la destrucción personificada. Esta versión de Jean Grey de White Phoenix of the Crown, o el Fénix Blanco de la Corona, trasciende la mortalidad y se convierte en una entidad que opera más allá del tiempo y el espacio, supervisando el universo en su totalidad. La historia de Jean Grey y la Fuerza Fénix es larga y compleja, pero la White Phoenix of the Crown emerge de su culminación. Después de numerosos ciclos de muerte y renacimiento y de luchar por controlar el vasto e inmensurable poder del Fénix, Jean Grey finalmente logra una simbiosis completa y perfecta con la entidad cósmica. Esto ocurre tras su muerte y su posterior despertar en un plano superior de existencia, al aceptar completamente su papel como avatar del Fénix y fusionar su conciencia universal con ella. Jean se convierte en la White Phoenix of the Crown. En esta forma, Jean no solo obtiene control ilimitado sobre la energía cósmica, sino que también posee una conciencia que abarca todas las realidades, pasados, presentes y futuros, y puede manipular la realidad a una escala cósmica, recrear universos y viajar a través del tiempo y el espacio con facilidad. Una de sus apariciones más significativas como White Phoenix of the Crown ocurre en la saga Here Comes Tomorrow, donde viajas 150 años hacia el futuro para corregir una línea temporal distópica creada por Bestia desde este punto.
Ella manipula los eventos para asegurar que la historia se corrija, enviando un mensaje al pasado a Cíclope a través de su futuro yo, lo que le permite salvar la raza mutante. Como White Phoenix of the Crown, Jean Grey se convierte en la guardiana del M'Kraan Crystal, o el cristal M'Kraan, y también guardiana de la creación misma, habitando en la sala de espera de la Fuerza Phoenix, o de White Hot Room, la sala caliente, un nexo de todas las mentes y almas. Su propósito ya no es intervenir activamente en los asuntos terrestres, sino actuar como una fuerza de equilibrio en el cosmos. Ella es la encarnación definitiva de la Fuerza Fénix, una fuerza imparable que puede destruir y crear lo que desee, pero que elige ejercer su poder con sabiduría y que incluso con un poder tan inmenso, esencia de su ser, esencia de Jean Grey, prevalece. Scarlet Witch Unending Chaos, o la forma del caos ilimitado de la Bruja Escarlata. Es la versión definitiva de Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata. En esta forma no es solo una hechicera poderosa o una anomalía del multiverso, es la manifestación viva del caos infinito. Esta versión de Wanda surge en una nueva etapa crítica de su historia, donde su pasado, su linaje y su conexión con el Darkhold convergen en una transformación sin precedentes. La historia comienza después de los eventos de Darkhold Omega y la serie The Trial of Magneto, cuando Wanda ha renacido con una nueva perspectiva. Ya no quiere ser vista como un monstruo ni como un arma. Abre una tienda mágica llamada The Emporium en la ciudad ficticia de Lothkill, ofreciendo ayuda a quien cruce la última puerta, una entrada mágica que solo aparece a quienes más lo necesitan. Pero su intento de redención es interrumpido cuando ella y su hermano Pietro, Quicksilver, reciben una carta póstuma de su supuesto padre, Magneto. La carta esconde una trampa, un llamado que los conduce a enfrentar a un enemigo antiguo, The Wizard, un villano obsesionado con mantener el orden cósmico a cualquier costo. Este Wizard ha pactado con una entidad aún más aterradora, el Ángel Delfín, un ser de estructura cósmica que busca silenciar el caos en todas sus formas. Al enfrentarse a ellos, Wanda es herida de gravedad. Llevada por Visión a un refugio mágico, se da cuenta de que no puede seguir conteniéndose. Es en este momento que Wanda hace lo impensable. Abre su alma, libera al dios cósmico Catón y absorbe completamente el Darkhold. Pero en lugar de ser poseída o destruida por esa magia oscura, la domina. El caos no la consume. Ella misma se convierte en el caos. Y así surge la nueva forma del caos ilimitado, o The Unending Chaos. Una versión de Wanda que no solo controla la magia del caos, sino que es su fuente. Es tan poderosa que puede reescribir fragmentos de la realidad a voluntad. Su mera presencia distorsiona la lógica, el destino y la estabilidad multiversal. El Ángel Delfín, horrorizado, reconoce que ella podría alterar el diseño cósmico predestinado por fuerzas que trascienden incluso a la eternidad o al tribunal viviente. Wanda derrota al Wizard y al Ángel, pero no sin pagar un precio, el de absorber el Darkhold y a Catón. Se convierte en la guardiana viviente del caos universal. Ya no puede retirarse ni esconderse. Su existencia es una paradoja que el universo no sabe cómo manejar, pero ella acepta ese rol, no como una villana ni como una mártir, sino como una protectora de los que no encajan en el orden establecido. Una bruja, sí claro, pero también un faro de poder y voluntad infinita. Doctor Strange, el sacerdote negro, o Black Priest Doctor Strange. Es una versión extrema de Stephen Strange en la que no solo se convierte en el hechicero supremo, sino en el líder de una organización multiversal de fanáticos místicos llamados los sacerdotes negros, o los Black Priests. En esta forma, Strange adquiere un poder de manipulación de la realidad mediante las palabras, capaces de alterar el universo completo solamente con unos pocos enunciados. La historia comienza durante el evento Time Runs Out, previo a Secret Wars. El multiverso está colapsando debido a las incursiones. Universos chocan y se destruyen mutuamente. Strange, originalmente parte de los Illuminati de Tierra 616 que intentan detener este fin inminente, donde participan personajes como Reed Richards, Namor, la Capitana Marvel, Black Panther, entre otros líderes de equipo, en un primer intento desesperado destruyen un universo alternativo, lo que genera un conflicto moral dentro del grupo. Con el avance de Time Runs Out, Strange deja a los Illuminatis y se une a los Black Priests, un culto multiversal cuya misión extrema es eliminar universos incursos para salvar los que queda del multiverso. Strange asume el título de Eye of Ice, líder supremo del sacerdocio negro. Como Black Priest, Strange domina el uso de las palabras, un sistema de realidad autorreferencial donde cada palabra o símbolo representa una fuerza mística que puede reestructurar la existencia entera.
Su poder supera con creces al del Strange tradicional. Los Black Spirits colaboran con los Avengers multiversales e intentan atacar la Biblioteca Negra de los Mundos, la sede de los Black Swans, un grupo que sigue a Rabun Alal. Strange descubre que detrás de Rabun Alal hay una entidad mucho más poderosa y más retorcida, Victor Von Doom, cuya ambición es salvar el multiverso por sus propios medios. En el clima del arco, Strange y Doom se alían con el Molecule Man, creando The Battleworld, el planeta construido con fragmentos de realidades destruidas. Juntos derrotan a los Beyonders y Doom se proclama God Emperor Doom. Tras la reorganización del universo, Strange sobrevive al desastre, aunque no es la figura central del reinado de Doom. Está profundamente marcado por los eventos. Su rol se vuelve moralmente ambiguo, ni héroe ni villano, y aunque intenta redimirse, eventualmente muere. Worldbreaker Hulk, o el Hulk destructor de mundos, es una de las encarnaciones más poderosas y destructivas de Hulk, nacida sencillamente de una ira y un dolor inimaginable. Ya no es solamente fuerza bruta, es una fuerza imparable de la naturaleza, una máquina de demolición viviente capaz de causar cataclismos a escala planetaria. La historia de Worldbreaker Hulk se desarrolla principalmente durante el evento Planet Hulk y su secuela World War Hulk. Comienza con los Illuminati, un grupo secreto formado por Iron Man, Doctor Strange, Mr. Fantástico, Black Bolt, Namor y el Profesor X, conspirando para enviar a Hulk al espacio debido a su comportamiento errático y destructivo en la Tierra. Lo engañan para que entre en una nave y lo lanzan a un planeta supuestamente paradisíaco e inhabitado. Sin embargo, el curso de la nave se desvía y Hulk aterriza en el brutal planeta Sakaar, un mundo de gladiadores y opresión. En Sakaar, Hulk es capturado y forzado a luchar en las arenas, donde rápidamente demuestra ser una fuerza a tener en cuenta a través de innumerables batallas y sufrimientos. Forja alianzas con otros gladiadores como los Warbone y finalmente lidera una rebelión contra el tirano de Sakaar, el Rey Rojo. Hulk no solo derrota al Rey Rojo, sino que también encuentra el amor con Kayera, una nativa de Sakaar, y juntos deciden concebir un hijo. Por un breve tiempo, Hulk encuentra la paz y se convierte en el Sakaar Son, el salvador de Sakaar y su líder. Pero la tragedia golpea brutalmente. La nave que lo trajo explota, destruyendo la ciudad, matando a Kayera y a la mayoría de la población. Hulk cree que los Illuminati fueron los responsables, y su dolor y rabia se transforman en una furia incontrolable. Esta es la génesis de Worldbreaker Hulk. Impulsado por su deseo de venganza, Hulk y los Warbone regresan a la Tierra. En World War Hulk, la furia de Hulk desata una destrucción masiva en Nueva York. Su poder es tal que cada uno de los pasos que toma causa un terremoto, y su mera presencia irradia una energía que desestabiliza la zona. Él busca a cada miembro de los Illuminati para hacerle pagar por sus acciones. Derrota sin esfuerzo a héroes como Iron Man en su armadura de Hulkbuster, los Cuatro Fantásticos, los X-Men e incluso al Sentry, uno de los seres más poderosos de Marvel. Su objetivo no es destruir la Tierra, sino hacer justicia a su manera, forzando a los Illuminati a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La historia culmina en la confrontación épica donde Hulk finalmente se da cuenta que la explosión de la nave no fue culpa de los Illuminati, sino un accidente. La ira de Hulk se agota y vuelve a su forma humana de Bruce Banner. Esta versión de Hulk representa la manifestación de su ira descontrolada y las consecuencias de lo que él percibe como la traición y su pérdida real. Es un recordatorio de que incluso los héroes pueden ser llevados al límite y que el dolor puede transformar a alguien en algo verdaderamente aterrador. Black Panther, el Rey de la Muerte, es un título que T'Challa, también conocido como Black Panther, obtuvo de Bast, la diosa pantera de Wakanda. Esta designación le otorga la capacidad única de comunicarse con todos los reyes panteras anteriores que residen en la necrópolis de Wakanda, el lugar de descanso final de los antiguos gobernantes. Si bien inicialmente este poder se manifiesta como una conexión más profunda con su linaje y una fuente de sabiduría ancestral, su verdadero potencial se revela en momentos de crisis cósmicas. La historia detrás del título de Rey de los Muertos se desarrolla de manera significativa durante la saga que abarca las series de Avengers y de New Avengers, que culmina en Secret Wars. Aquí T'Challa reforma los Illuminati, un grupo secreto compuesto por algunas de las mentes más brillantes y poderosas del universo Marvel, con el objetivo de detener la inminente destrucción del multiverso. Esta destrucción se debe a las incursiones, eventos catastróficos donde universos chocan entre sí, amenazando con aniquilar toda la existencia. T'Challa, junto con los otros miembros de los Illuminati,
se ve obligado a tomar decisiones moralmente ambiguas y a menudo horribles, incluyendo la destrucción de mundos habitados para salvar el suyo. A pesar de sus objeciones, su complicidad en estas acciones le da el título de Rey de los Muertos, una ironía amarga, ya que los fracasos de los Illuminati se acumulan y el multiverso en efecto muere. La conexión de T'Challa con sus ancestros a través de la necrópolis se vuelve aún más crítica a medida que busca soluciones desesperadas. Cuando el universo finalmente colapsa y el Dr. Doom crea Battleworld, como se explica en la historia de World Emperor Doom, T'Challa asume un papel fundamental en la resistencia contra el tirano divino. Es en este punto donde el título de Rey de los Muertos adquiere un significativo mucho más literal y poderoso. T'Challa y Namor intentan arrebatarle el control de Battleworld al Dr. Doom. Para lograrlo, T'Challa utiliza su posición como Rey de los Muertos para comandar un ejército de muertos, trayendo las fuerzas de los zombies a las puertas de Doom. Este ejército no es simplemente una horda sin mente. T'Challa los inspira a luchar por gloria y honor, demostrando no solo su liderazgo, sino también la magnitud del poder que el título le confiere. Al final de Secret Wars, el multiverso es recreado y T'Challa es transportado de vuelta a un momento anterior, lo que le da una oportunidad para ver el incidente inicial que desencadenó todo. Esto, aunque no borra sus difíciles decisiones pasadas, le ofrece una esperanza para un nuevo comienzo como Rey de los Muertos. Falcon, Capitán América. Sam Wilson, también conocido como Falcon, asume el manto del Capitán América en un momento de crisis para Steve Rogers. No solo un símbolo de esperanza, sino una figura que redefine lo que significa ser un héroe de la nación en una era moderna. Su historia como Capitán América comienza cuando Steve Rogers pierde la capacidad de usar el suero supersoldado, lo que lo deja envejecido y frágil. Ante esta situación, Steve confía su escudo y su legado a su leal compañero. La transición de Sam a Capitán América no es sencilla. Se enfrenta al escepticismo tanto del público como de algunos de sus colegas héroes, quienes se preguntan si un hombre alado con un traje rojo puede realmente llegar a los zapatos del legendario Steve Rogers. Sin embargo, Sam demuestra ser digno del manto. Él aporta una perspectiva única al papel, abordando problemas sociales y raciales que a menudo son ignorados por los superhéroes tradicionales. Sam utiliza la plataforma para luchar contra la injusticia en todas sus formas. Él simplemente no es otro soldado, es un activista y un líder comunitario. Durante su tiempo como Capitán América, Sam se enfrenta a desafíos significativos. Lucha contra Hydra, lidera las secuelas del evento de Civil War número 2 y se convierte en una figura central en la comunidad de superhéroes. A pesar de las dificultades y la presión inmensa, Sam se mantiene fiel a los ideales de justicia e igualdad. Su determinación y compasión lo distinguen como un Capitán América que entiende las complejidades del mundo moderno y lucha por un futuro mejor para todos. Finalmente, cuando Steve Rogers recupera su juventud y su fuerza, Sam le devuelve el escudo, pero no sin antes haber dejado una marca indeleble en el legado de Capitán América, demostrando que el heroísmo no se define por la genética, sino por el carácter y la voluntad de luchar por lo correcto. Daredevil, Capitán Universo. Es una de las encarnaciones más singulares y poderosas de Matt Murdock. En esta forma no es solo un vigilante ciego con sentidos mejorados, sino que se convierte en el avatar del Enigma Force, una entidad cósmica que busca reparar los desequilibrios del universo. A medida que el caos se desata, Enigma Force busca un huésped adecuado. Detecta la inquebrantable voluntad de Matt Murdock, su sentido de justicia y su profundo deseo de proteger a los inocentes. Y a pesar de sus limitaciones físicas, en un momento de crisis, la Enigma Force se une a Daredevil, transformándolo en el Capitán Universo. Como Capitán Universo, Daredevil gana una vasta gama de poderes, mantiene su sentido mejorado, pero ahora posee una fuerza, velocidad y durabilidad sobrehumana a un nivel que rivaliza con los seres más poderosos de Marvel. También puede manipular la energía, volar a velocidades increíbles, proyectar ráfagas de energía cósmica y tiene una forma limitada de telequinesis. Lo más importante es que adquiere una conciencia cósmica, lo que le permite percibir el daño en el tejido de la realidad y comprender la naturaleza de la amenaza. La mente de Matt Murdock permanece intacta dentro del Enigma Force, pero ahora tiene una comprensión más amplia de su lugar en el universo. La experiencia es abrumadora, pero él la maneja con su habitual determinación. Al final, el Enigma Force abandona a Matt Murdock, dejándolo de nuevo como el Daredevil que conocemos todos, pero con la memoria de haber sido el Capitán Universo. Aunque fue una experiencia breve, demostró la capacidad de Matt para empuñar un poder inmenso para el bien, solidificando su estatus como un héroe digno de tal bendición cósmica. La antorcha humana, Nova Flame, es una de las encarnaciones más singulares y poderosas de Johnny Storm. En esta versión,
Johnny no solamente manipula el fuego, sino que se convierte en una supernova viviente, una manifestación de energía de proporciones catastróficas. Esta transformación eleva sus poderes a un nivel tan poderoso que se vuelve una amenaza para la existencia misma, una bomba de tiempo con el potencial de destruir planetas. Los Cuatro Fantásticos están pasando por un momento de relativa tranquilidad, tras el regreso de Johnny de una misión espacial. Sin embargo, un misterioso virus comienza a afectar a Johnny, alterando su fisiología. Al principio se manifiesta como una incapacidad de apagar sus llamas, volviéndolo una antorcha perpetua. Pero a medida que el virus progresa, Johnny empieza a emitir niveles de energía incontrolable, mucho más allá de su capacidad normal. Su cuerpo se convierte en una fuente de calor tan intensa que amenaza con incinerar todo a su alrededor. Los Cuatro Fantásticos, desesperados por encontrar una cura, descubren que Johnny se está transformando en una supernova andante. Cada vez que usa sus poderes o se emociona, la energía dentro de él se acumula, acercándolo a una explosión inminente que podría arrasar ciudades enteras o incluso continentes. Johnny, consciente del peligro que representa, se aísla, temiendo herir a sus seres queridos. Eventualmente, con la ayuda de sus compañeros de equipo, logran estabilizar a Johnny. Aunque las secuelas de su transformación lo marcan profundamente, la experiencia de ser una supernova andante lo confronta con la magnitud de sus poderes y la responsabilidad que conlleva, cambiándolo para siempre y recordándole lo frágil que puede ser la línea entre héroe y amenaza. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para más contenido así. Muchas gracias. La Mole Infinita o The Infinity Thing es la versión definitiva de Ben Grimm, también conocido como la Mole, pero en esta forma no es solo un miembro rocoso de los Cuatro Fantásticos, es una entidad cósmica envuelta en cristales infinitos, con la capacidad de reconstruir mundos y alterar la realidad misma. Esta versión de Ben proviene de la Tierra 818, una realidad donde los héroes cayeron y el mal prevaleció, y aparece un evento multiversal en Avengers Forever. La historia comienza en un universo dominado por el malvado Black Skull, una fusión del Cráneo Rojo con el simbionte de Venom. En este mundo, Ben Grimm es un simple astronauta rebelde que sueña con liberar a su gente. Después de un fallido intento de resistencia, Ben desapareció en el cosmos, buscando un poder capaz de cambiar el destino de su mundo. Durante su exilio, entra en contacto con un fragmento de la Enigma Force y absorbe energías que recuerdan a las gemas del infinito, lo que transforma su cuerpo rocoso en una amalgama de minerales cósmicos que brillan con energía multiversal. Ben regresa, pero ya no es el mismo. Ya no habla con su clásico acento neoyorquino ni bromea. Su voz se ha vuelto profunda, enigmática y solemne. Ahora se presenta con una frase que marca su nueva identidad. Ahora es el tiempo del golpeo. No solo ha ganado vuelo, poder cósmico y resistencia ilimitada, sino que también puede alterar la estructura de mundos con un pensamiento. Junto a un equipo de vengadores multiversales liderados por Tony Stark, Ant-Man, básicamente de la Tierra 818, se enfrenta a Black Skull y ejércitos de Dooms y a versiones oscuras de héroes clásicos. En su momento más épico, la Infinity Thing enfrenta a toda una horda de simbiotes armados y no solo los destruye, sino que reconstruye las ruinas de su planeta con un solo gesto. Es un titán, una leyenda viva, un símbolo de resistencia pura en un universo fracturado. Pero Ben no busca la gloria. Después de la victoria decide quedarse en la Tierra 818 con Wonder Man para reconstruir su mundo, mientras el resto de los Vengadores multiversales parte a nuevas batallas. Así, la Mole Infinita elige el camino más heroico de todos, la reconstrucción y la compasión en lugar de la guerra sin fin. La Mole Infinita es una de las versiones más poderosas y solemnes de Ben Grimm jamás creada. No solo representa el poder absoluto, sino también el control emocional, sacrificio y la redención. Su transformación en una figura cósmica lo convierte en un faro de esperanza en el multiverso, recordando que incluso el ser más duro por fuera puede tener el corazón más grande de todos. Deadpool Capitán Universo, el portador más inesperado del poder cósmico. Es la versión más insólita y poderosa de Wade Wilson. En esta forma, Deadpool no es solo el mercenario bocón con un factor de curación altísimo, es el portador temporal de la fuerza Enigma, la misma que convierte a los elegidos en el Capitán Universo. Esta transformación ocurre durante el evento Deadpool contra Thanos, una miniserie de 4 números que en medio del caos cósmico eleva a Wade a un nivel que ni él mismo sabe cómo manejar. La historia comienza cuando la muerte desaparece. Y esto no solamente afecta a Thanos, este siendo su amante obsesivo, sino también a Deadpool, cuya inmortalidad depende del equilibrio entre la vida y la muerte. Sin la presencia de la Dama Muerte, nadie puede morir, creando un caos en todo el universo. Con la ayuda, medio forzada, de Thanos,
Wade se embarca en una misión para encontrar a la muerte y restaurar el ciclo natural de la vida. En su travesía, Deadpool atraviesa mundos e incluso es arrojado a la cara de la eternidad. Es allí, al borde de la destrucción, donde ocurre lo inesperado. En la Enigma Force elige a Deadpool como su campeón, transformándolo en el Capitán Universo. Su traje se vuelve azul, con estrellas brillando sobre su cuerpo, y su ya peligrosa locura parece amplificada por el conocimiento del universo. Wade, por supuesto, se burla de todo y se autodenomina como Pool Capitán, Capitán Deadverse o Capitán Unipool, sin entender del todo el poder que ahora posee. Pero en ese poder hay verdad. Deadpool, con la fuerza del universo mismo en sus manos, enfrenta a Thanos directamente, ya no como un payaso inmortal, sino como un dios. Le planta cara al titán loco, lo golpea con energía y lo obliga a ver el error de su obsesión por la muerte. Incluso la eternidad contempla su acto con respeto. La Fuerza Enigma abandona a Wade cuando su misión se cumple. La muerte regresa al universo, el orden se ha restaurado y Deadpool vuelve a ser, Deadpool, sin poderes cósmicos, sin traje brillante, pero con una historia que nadie le va a creer jamás. Deadpool, Capitán Universo, es la versión más poderosa y absurda del personaje. Con el poder de la Enigma Force, se transforma en una figura cósmica capaz de enfrentarse cara a cara con Thanos y cambiar el destino del universo. Pero su esencia sigue intacta: chistes malos, decisiones impulsivas y una extraña pero profunda lealtad hacia la Dama Muerte. Porque incluso cuando es un dios, Deadpool nunca deja de ser Deadpool. Godkiller Armor MK2, la armadura matadioses de Iron Man. Es la versión más colosal y destructiva de Tony Stark. En esta forma, Iron Man no es solo un genio con una armadura de combate, es una fuerza diseñada para aniquilar a entidades cósmicas. La God Armor MK número 2 es una creación de ingeniería celestial, una versión moderna de la legendaria Godkiller usada para pelear contra los celestiales, pero rediseñada por Tony Stark para la batalla más grande del cosmos. La historia comienza en el evento de Avengers Volumen 8. En esta nueva etapa, la Tierra se convierte en el campo de batalla de una guerra entre los Dark Celestials, los Celestiales Oscuros y los Vengadores. Estos Celestiales Oscuros, contaminados por una infección cósmica conocida como la Horda Primordial, descienden al planeta con un solo propósito: erradicar toda la vida. Ni Odín, ni los dioses, ni los antiguos Vengadores prehistóricos pueden detenerlos, así que Tony Stark tomó una decisión inesperada: construir un arma que pueda desafiar a los dioses. Así nace la Godkiller Armor MK2, una gigantesca armadura cósmica de escala planetaria. A diferencia de la primera versión, que fue creada por una antigua civilización y pilotada por un ser humano, esta versión es construida y tripulada por el mismo Tony Stark. Conectado mentalmente a través de la tecnología Extremis, su tamaño eclipsa ciudades, su armamento puede derribar a los celestiales y su núcleo energético está basado en una física desconocida incluso para la ciencia terrestre. Es una máquina que no responde a la lógica, sino a la supervivencia de especies enteras. Durante la batalla final en la Tierra, Tony pilota la armadura junto con los Vengadores para enfrentar a los celestiales oscuros. Y aunque la victoria no depende de él, pues la intervención de Ghost Rider es vital, la armadura Godkiller es el eje central del contraataque. Su impacto es tan abrumador que hasta los celestiales originales reconocen el esfuerzo como digno juicio cósmico. No fue creada para la paz, sino para la supervivencia. La Godkiller MK2 no es solo una armadura, es el manifiesto de Tony Stark contra los dioses. Un diseño tan audaz que desafía el equilibrio cósmico. Una máquina que eleva al hombre al nivel de deidades. Rocket Starbrand, el mapache cósmico que enfrentó una estrella viviente. Es la versión más poderosa de Rocket Raccoon jamás vista. En esta forma no es solo un ingeniero sarcástico o un tirador letal, es el portador de la marca estelar, una de las fuerzas cósmicas más antiguas y destructivas del universo Marvel. Esta versión de Rocket aparece en el evento llamado Heroes Reborn, una reimaginación del universo Marvel en la que todo ha sido alterado por el villano Mephisto. La historia comienza en un mundo donde los Vengadores nunca existieron. La Liga de la Justicia de Marvel, el Escuadrón Supremo de América, gobierna como el equipo central del planeta. En este universo distorsionado, Rocket y Groot son mercenarios intergalácticos con pasados oscuros y futuros inciertos, pero el caos cósmico no tarda en alcanzarlos cuando se enfrentan al Dr. Spectrum, el protector más poderoso del escuadrón.
Rocket y Groot se convierten en su presa. El Dr. Spectrum es un ser con el control absoluto de la energía prismática, capaz de enfrentarse a Nova, a Galactus y a algunos más. Durante este enfrentamiento, Rocket obtiene el poder de la Marca Estelar, una fuerza cósmica que ha pasado de mano en mano durante generaciones, transformando sus portadores en armas vivientes del universo. Con este poder, Rocket no solo sobrevive a los ataques del Dr. Spectrum, pero como siempre, el poder tiene un precio. El Starbrand o la Marca Estelar es un arma tan peligrosa que incluso Rocket no puede sostenerla por mucho tiempo. Su cuerpo, mejorado genéticamente, apenas logra soportar la carga antes de colapsar. Aún así, su hazaña queda registrada como uno de los actos más heroicos y absurdos del multiverso. Un mapache armado y resistiendo y luchando contra una estrella viviente mientras brilla con el poder de un dios. Rocket Starbrand es la manifestación máxima de potencial de este personaje. No se trata solo de armas o de astucia, es un símbolo de cómo incluso el ser más pequeño y sarcástico puede convertirse en una fuerza capaz de desafiar al sol mismo. Su legado como portador de la marca es breve, pero absolutamente legendario. Magneto, el rey de la casa de M, es la versión más poderosa y autoritaria de Eric Lesser. Y en esta versión no es solo un maestro del magnetismo o el eterno enemigo de los X-Men, es el monarca absoluto del planeta, el soberano de un nuevo orden mundial donde los mutantes dominan la Tierra. Esta versión de Magneto proviene del evento House of M, una de las realidades alternativas más icónicas y trágicas del universo Marvel. La historia comienza con una tragedia. Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, ha perdido el control de sus poderes, la alteración de la realidad, en su dolor por la muerte de sus hijos. Sus poderes causan devastación. Los Vengadores y los X-Men se reúnen para decidir si deben matarla para proteger el mundo o tomar otra ruta. Magneto, devastado por la situación de su hija, lleva a Wanda a Genosha, bajo el cuidado del profesor Xavier. Pero ni Xavier puede detener el deterioro de su mente. Cuando los héroes confrontan a Magneto una última vez para decidir el destino de Wanda, ocurre lo inesperado. La realidad cambia por completo. En lugar del mundo que conocen, despiertan en una utopía mutante donde los Homo Superior son la clase dominante y los humanos viven bajo su sombra. En este mundo, Magneto es el rey de Genosha, líder mundial de facto, adorado por las masas como un héroe de guerra y diplomático imbatible. La casa de M, House of M, es su dinastía. Magneto gobierna junto a sus hijos, Pietro y Wanda. En esta realidad, Magneto nunca fue visto como un terrorista, fue un revolucionario triunfante. Su ideología de la supremacía mutante ha sido realizada. Las naciones se rinden ante su liderazgo. Tony Stark es un empresario sin armadura. Steve Rogers es un anciano retirado. Scott Summers y Emma Frost viven como celebridades. El mundo entero ha sido remodelado al deseo profundo de Wanda, darle a cada héroe lo que más deseaba, y a su padre el trono que creía merecer. Pero esta paz es una ilusión. Algunos héroes comienzan a recuperar sus recuerdos con la ayuda de Layla Miller. Al descubrir la verdad, los Vengadores, X-Men y otros resisten. La gran revelación llega cuando Magneto descubre que no fue él quien creó esta realidad perfecta, sino su hijo Pietro, quien convenció a Wanda de alterar el mundo para darle a su padre la vida que siempre quiso. Magneto, enfurecido al descubrir que todo fue un engaño fabricado por Pietro, asesina brutalmente a su propio hijo. Este acto y el sufrimiento resultante llevan a Wanda a declarar 3 palabras que cambiarían el universo Marvel para siempre: no más mutantes. El hechizo de Wanda destruye la casa de M y restaura el universo 616, pero con un costo devastador. El 90% de los mutantes del planeta pierden sus poderes. Magneto despierta, solo, sin su reino, sin su hijo, sin su causa. Ya no es un rey, solo es Eric Lesser, derrotado por sus propias ambiciones. Magneto de la Casa de M es el sueño cumplido de un revolucionario, un mundo que lo aclama como salvador, donde la historia lo convirtió en rey, pero esa victoria construida sobre la fragilidad del dolor familiar y la manipulación se desmorona con la misma rapidez con la que fue creada. Al final, el trono que tanto deseó lo dejó solo, más humano que nunca, cargando el peso de haber perdido todo por temerlo todo. La Reina Roja, o The Red Queen, la reina oscura del linaje Pym, es la versión más oscura y despiadada de Hope Pym, la hija de Hank Pym y Janet Van Dyne.
pero en esta forma deja de ser la futura heroína avispa y se convierte en una villana formidable, un legado familiar interesante. Proviene del universo alternativo MC2 o la Tierra 982 y ostenta el título de la Reina Roja, liderando un grupo llamado los Revengers. La historia comienza cuando Hope, profundamente resentida por la forma en la que la nueva generación de Avengers, liderados por la hija de Scott Lang, Cassie, ha opacado la memoria de sus padres, usa su fortuna para formar un ejército propio. Ella y su gemelo Henry, Big Man, irrumpen en la mansión de los Avengers, secuestran a Tony Stark, Clint Barton, Scott Lang y Jarvis y buscan venganza. Sienten que Cassandra Lang no merece mantener el legado frente a sus padres. Hope adopta el alias de la Reina Roja, luciendo un traje con alas artificiales de insectos y garras bioeléctricas elaboradas con la tecnología PIMP. Consciente y fría, lidera actos brutales como torturar a Cassie, crear un superhéroe temible llamado Iron Man para eliminar a sus rivales e incluso planear la autodestrucción de la mansión para borrar a los Avengers de un golpe. Hope lanza al equipo Revengers completo contra los nuevos Avengers. Se produce una confrontación culminante en la que Hope pierde contra American Dream y los héroes. Al final, su hermano la detiene y la entrega a las autoridades, avergonzada y derrotada. La Reina Roja es la vuelta de tuerca más oscura del legado Pym. No es una heroína perdida, sino alguien que abraza su resentimiento, crea un ejército y reta a los Avengers de una generación más nueva. Aunque derrotada, no desaparece, regresa para causar caos y dejar claro que no todos los herederos son héroes. Adam Warlock, el nuevo tribunal viviente. Es la versión definitiva de Adam Warlock, y en esta forma no es solo un guerrero cósmico o el guardián de la gema del alma, es la conciencia viva del juicio multiversal. Esta versión de Warlock aparece en el evento Infinity Final y representa el momento en el que Warlock asciende más allá de la vida, la muerte y el alma, para convertirse en el nuevo tribunal viviente. La historia comienza después de los eventos de Infinity Revelation e Infinity Relativity, donde Warlock, Thanos y un pequeño grupo de viajeros cósmicos quedan atrapados en una dimensión conocida como el Posiverso. En esta realidad fracturada, Adam es forzado a enfrentarse al colapso de universos enteros y a la amenaza creciente de Annihilus, quien ha absorbido energía antimateria y se ha convertido en una amenaza interdimensional. En medio del caos, Adam descubre que el Tribunal Viviente original ha sido destruido y que no hay nadie que mantenga el equilibrio entre los universos. Todo se desmorona. El multiverso colapsa sobre sí mismo y entonces Adam Warlock toma la decisión final. Absorbe la energía remanente del Tribunal Viviente y ocupa su lugar como entidad suprema de juicio y balance. Su alma se expande más allá de cualquier concepción mortal y su conciencia se fusiona con las leyes fundamentales del multiverso, donde, desde ese momento, Adam ya no es un hombre, ni un héroe, ni un portador de la gema del alma. Es el juez supremo del multiverso, con la autoridad de destruir o preservar realidades enteras con una sola sentencia. En esta forma, Warlock no lucha con puños ni poderes, juzga, decide y elige reconstruir el multiverso a partir de los restos del caos. Concede nuevas oportunidades a entidades como Thanos y restaura lo que puede salvarse. Su poder se vuelve tan absoluto que incluso seres como el Above All Orders reconocen su rol como fundamental para el nuevo orden multiversal. Pero el poder tiene un precio. En su nuevo estado, Warlock está solo. Ya no puede regresar a su vida anterior. Ya no puede amar, ni sentir, ni dudar. Sabe observar y equilibrar. Aún así, en su corazón permanece un vestigio de lo que alguna vez fue. El hombre que siempre buscó redención y que encontró su propósito final no en la guerra, sino en la justicia. Adam Warlock, como el Tribunal Viviente, es la forma más trascendental del personaje de portador del alma a juez del multiverso. Su ascensión marca el momento en el que deja atrás toda humanidad y se convierte en ley viviente. No es un héroe, no es un dios, es el equilibrio. Hulk negro. El Hulk negro
también conocido como Clu, es una escalada horripilante del ya inmenso poder y raya del Hulk. Si Hulk representa la ira reprimida de Banner, Clu es lo que ocurre cuando la ira y la frustración de Hulk alcanzan un Hulk, lo que convierte a Clu en un ser totalmente distinto, ya que convierte incluso a Hulk en una víctima de su ira. Su aparición es un escenario de pesadilla, ya que Clu es fuerte, despiadado y mucho más centrado que cualquier otra variante de Hulk, mucho más fuerte que cualquier variante de Hulk. La creación de Clu añade capas de complejidad a la ya fracturada psique de Hulk. No es simplemente una personalidad alternativa, sino un ser que se siente desatendido y eclipsado, que alberga resentimiento por haber sido suprimido mientras Bruce y Hulk lidiaban con sus propias luchas. Con el tiempo, este resentimiento se convierte en un odio hirviente y convierte a Clu en una fuerza vengativa que arremete contra todo lo que se cruza en su camino, incluidos aliados como los Vengadores. El rabioso intelecto de Clu le hace especialmente letal, ya que no se limita a destrozar sin sentido, sino que ejecuta su destrucción con una precisión y una intención aterradora. Cuando Clu emerge, es señal de una pérdida de control que ni el mismísimo Hulk puede contener. Este monstruo de piel negra, garras afiladas como cuchillas y fuerza abrumadora es la encarnación definitiva de la furia desenfrenada, superando todos los límites de poder y brutalidad. Es la esencia misma de todo lo que temen de Hulk, amplificado a niveles catastróficos. El Hulk negro no es solo la pesadilla de Hulk, sino que es la pesadilla de todos los que se interponen en su camino. King Thanos, o el Rey Thanos. Esta no es solo otra versión del Titán Loco, estamos hablando de Thanos al final de los tiempos, después de haber conquistado el universo, derrotado a cada héroe, villano y ser cósmico, y se queda con una sola cosa: el arrepentimiento. King Thanos es una versión de Thanos de un futuro lejano que logró lo imposible. Acabó con toda la vida y mató al universo Marvel. Los Vengadores, muertos. Los Celestiales, desaparecidos. Los Vigilantes, Ego, el Tribunal Viviente, incluso las abstracciones cósmicas como la eternidad e infinito, todos aniquilados. Solo Thanos permanece, gobernando desde un trono hecho de huesos y cenizas, acompañado por unos pocos supervivientes, el Cosmic Ghost Rider, su heraldo, y Hulk, mutado y esclavizado como su mascota. Y un mundo roto, silencioso, obedece por defecto porque no queda nadie para rebelarse. Pero aquí es donde está el giro, no está satisfecho. De hecho, está atormentado sin nada más que matar. King Thanos se da cuenta de que la verdadera gloria lo elude a menos que pueda enfrentar a un último oponente, a él mismo. Invoca a su yo más joven a través del tiempo, no solo para entrenarlo, no para aconsejarlo, sino para matarlo. Porque King Thanos sabe que el único ser en el multiverso digno de ser quien ponga fin a su miserable existencia es él mismo. Y no pueden entrar en el más allá hasta que derrote el último ser que nunca ha podido matar. Después de todos esos años, Thanos todavía busca probarse digno del amor de la muerte. Incluso después de destruir dioses, celestiales y entidades cósmicas, ella todavía le da la espalda, y el objetivo final de este Thanos es ganarse su abrazo. Y para lograrlo debe completar el círculo muriendo a manos de una mejor versión de sí mismo. Así que esta historia, Thanos Wins, gira en torno a Thanos del presente ayudando u obstaculizando el plan final de su futuro yo. De todos modos, ellos luchan contra Silver Surfer, quien empuña el martillo, también conocido como The Fallen One, el último superviviente del universo con la ola de aniquilación detrás de él, y después de deshacerse del Cosmic Ghost Rider, el Fallen One fue atacado por Hulk, quien había sido desatado inadvertidamente, y al ver en que se había convertido su amigo, Norrin lo tranquilizó, haciéndolo regresar a su forma humana momentos antes de que el King Thanos, el Rey Thanos, golpeara a ambos por la espalda con la espada crepuscular. The Fallen One es derrotado. Eventualmente, King Thanos revela su mayor temor: la propia muerte lo ha abandonado. Todo su viaje, su obsesión con la destrucción y el equilibrio fue por su amor y su aprobación. Pero al matar todo se volvió irrelevante, incluso para eso. Al darse cuenta de que esta versión de sí mismo es un fracaso, el joven Thanos rechaza ese futuro, regresa a su propio tiempo jurando nunca convertirse en lo que vio. Y este acto borra al King Thanos de la existencia, eliminando la línea de tiempo donde gobernó y dejando el Titán Loco con un nuevo camino por delante. Así que King Thanos obtuvo lo que quería y no significó absolutamente nada.
Thor, el rey de la runa, o Rune King Thor, es una de las versiones más poderosas de Thor jamás representadas en los cómics de Marvel. Un dios que trascendió al destino, la muerte y el concepto mismo de los dioses tal como los conocemos. Esta versión del Vengador Asgardiano aparece en Thor 1998 durante la épica historia de Ragnarok. La historia comienza con la inminente destrucción de Asgard, el Ragnarok, el fin de los dioses nórdicos. Thor ha visto este ciclo ocurrir antes. Los dioses viven, mueren y renacen en un bucle interminable dictado por el tapiz cósmico conocido como los hilos del destino. Al darse cuenta de que incluso él es solo un peón en un ciclo preestablecido, Thor comienza a cuestionarse la naturaleza misma de la existencia, y para romper el ciclo y salvar a su pueblo, Thor se embarca en un viaje de iluminación y transformación. Sacrifica su ojo por la sabiduría, al igual que lo hizo Odín una vez, y luego se cuelga del árbol del mundo Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, soportando un inmenso sufrimiento. A través de esta prueba, Thor desbloquea los poderes de las runas, obteniendo conocimiento infinito y la conciencia cósmica. Cuando emerge, es Rune King Thor, el rey de la runa. Ahora es la encarnación viviente de la fuerza divina, blandiendo tanto poder puro como una visión omnisciente. Destruye a aquellos que se sientan arriba de la sombra, misteriosos seres divinos que se alimentan del ciclo interminable del Ragnarok y controlan los destinos de todos los dioses. Y se pensaba que estas entidades estaban más allá de la muerte, pero Thor las aniquila, rompiendo los cimientos mismos de la jerarquía divina. Thor va incluso más allá, deja que el Ragnarok suceda, pero no como otro ciclo de renacimiento, esta vez lo termina por completo. Permite la destrucción de Asgard para que los dioses puedan ser liberados del destino, rompiendo la rueda para siempre. Y al hacerlo, se desvanece en una especie de sueño cósmico hasta que el universo lo necesite de nuevo. Así que este rey de la runa es básicamente imparable. A este nivel podría potencialmente incluso enfrentarse a entidades cósmicas como Galactus, Olvido o incluso el Tribunal Viviente y ganar. Esta versión de Thor es una fuerza de cambio, un rompemitos y un dios que se atrevió a desafiar al destino mismo. El dios emperador Doom. Esta es la versión definitiva de Victor Von Doom. Y en esta no es solo un genio o un tirano, es un dios de la forma más literal posible. Esta versión de Doom proviene del evento Secret Wars 2015 y es una de las iteraciones más poderosas y aterradoras de cualquier personaje de Marvel. La historia comienza con el colapso del multiverso. Todas las realidades están muriendo y debido a incursiones, eventos catastróficos donde los universos chocan entre sí, a medida que el multiverso se desintegra, Doom trabaja junto al Molecule Man, al Hombre Molécula y al Doctor Strange para intentar detener la destrucción. Pero cuando ocurre la incursión final entre la Tierra 616 y el universo Ultimate, Doom roba el poder de los Beyonders, seres cósmicos capaces de destruir multiversos con facilidad. Armado con este poder robado, Doom crea un planeta de retazos llamado Battleworld, hecho de los fragmentos del multiverso destruido. Mata a los Beyonders, remodela la realidad y se declara el dios emperador Doom. En este nuevo mundo, Doom gobierna con autoridad absoluta. La gente lo adora como una deidad e incluso seres cósmicos como Galactus y el Tribunal Viviente son destruidos o remodelados para servirle. El Doctor Strange se convierte en su sheriff y Susan Storm se convierte en su reina, a pesar de que ella no sabe que Doom remodeló sus recuerdos. Él lo gobierna todo, pero está constantemente atormentado por el miedo de no ser digno de ese poder. Y Reed Richards, su rival de toda la vida, todavía vive escondido en los restos de la Tierra 616. Doom sabe que en el fondo Reed podría haber sido el hombre adecuado para empuñar esta divinidad. Así que cuando Reed finalmente regresa y lo confronta, Doom admite la única verdad que siempre lo ha atormentado. Reed probablemente lo habría hecho mejor, y ese momento de vulnerabilidad es suficiente para que Molecule Man despoje a Doom de su poder y se lo dé a Reed, quien rehace el multiverso de nuevo. Pero Doom no muere, en cambio sobrevive, más marcado emocionalmente que físicamente, y por primera vez en su vida intenta ser bueno. Incluso abandona la máscara en el Infamous Iron Man, intentando honrar el legado de Tony Stark después de su muerte. The Fallen One es una versión futura de Silver Surfer que aparece en la historia Thanos Win, y esta versión de Norrin Rath no es el noble heraldo de Galactus que conocimos, sino un superviviente vengativo y absolutamente implacable de un universo arruinado. En este futuro desolador,
King Thanos, la versión más antigua del Titán Loco, ya ha ganado, ha masacrado a cada héroe, dios cósmico y concepto. Solo un ser sigue desafiándolo a través del vasto vacío del cosmos, The Fallen One, quien se revela como Silver Surfer empuñando a Mjolnir, el martillo de Thor. Después de siglos de pérdidas, arrepentimiento y rabia, Silver Surfer al fin se volvió digno, y la transformación de Norrin Rath en The Fallen One nace de la supervivencia y la desesperación. Vaga por el universo muerto durante miles de años, sobreviviendo a Galactus, los celestiales y a todo vestigio de vida. Su apariencia, antes suave y pulida, ahora está marcada y su poder cósmico permanece intacto, pero se fusiona con la fuerza divina del arma de Thor, convirtiéndolo en uno de los seres más poderosos que quedan en la existencia. Y cuando el Fallen One llega al castillo Doom, la fortaleza de King Thanos, al final de los tiempos, no se parece en nada al pacífico heraldo que alguna vez fue. Ya no es un buscador de equilibrio. Norrin aquí es un ser forjado por la oscuridad y detrás de él pulula la ola de aniquilación. Su ejército final contra el titán loco que consumió todas las cosas. Y su cuerpo, ahora saturado de materia oscura, la fuerza primordial destinada a unir galaxias, pero Thanos estaba listo, sabiendo que el regreso del Silver Surfer era inevitable, hizo que Cosmic Ghost Rider viajara en el tiempo y arrastrar a su yo más joven al fin de los tiempos. Ahora, dos encarnaciones de Thanos se unen para enfrentar al último rebelde del universo, y a medida que estalla la batalla, la ola de aniquilación es aniquilada, no por Thanos sino por el Cosmic Ghost Rider, quien desata fuego infernal y trae fuerza cósmica para quemarlo todo hasta las cenizas. Pero The Fallen One avanza con el poder cósmico fusionado con el martillo encantado por Thor y la densidad de la materia oscura fluyendo a través de él. Desgarra tanto al joven Thanos como al rey Thanos y al Rider. Destruye al Ghost Rider y la lucha saca a relucir el arma final de King Thanos que había mantenido en reserva, Hulk, o al menos lo que queda de él. Y cuando Norrin y Hulk se miran a los ojos, Norrin habla suavemente, no lucha contra Hulk, lo alcanza a través de toda esa locura, encuentra a Bruce Banner todavía enterrado en su interior, lo calma y lo ayuda a volver a su forma humana. Norrin encuentra a su amigo por un breve momento de paz, pero por la espalda, King Thanos ataca con la espada crepuscular y en un movimiento brutal impara tanto a Bruce Banner como a Norrin por la espalda. Tanto el joven como el viejo Thanos descienden sobre él, golpeándolo sin piedad y finalmente King Thanos mata la última luz del universo empalando el cráneo de The Fallen One en el mango de Mjolnir. El Hulk de la entropía o Entropy Hulk. En la serie Immortal Hulk somos testigos de una de las versiones más oscuras y aterradoras de Hulk jamás concebida. Y no es solo Hulk con una fuerza descontrolada, este Hulk es como un recipiente para un dios de la destrucción, The One Below All, una entidad cósmica infernal que representa el fin absoluto de todo, el odio, la entropía y la aniquilación. Retrocedamos un poco. La serie Immortal Hulk comienza con la premisa de que Bruce Banner no puede morir. No importa cuán brutalmente lo maten, Hulk siempre se levanta, resucitando su cuerpo roto. Pero a medida que la historia se profundiza, queda claro que algo antiguo y horripilante está despertando dentro de él. Algo incluso por debajo de la muerte. Y ese algo es The One Below All, un dios oscuro aprisionado en la capa más baja de la realidad, lo opuesto a The One Above All. Habita en el lugar de abajo, una colina verde debajo del multiverso Marvel. En un giro, este ser ha elegido a Hulk como recipiente perfecto, usando su ira y trauma como puerta de entrada al mundo viviente. Y el número 25 de Immortal Hulk mostró la evolución definitiva de Hulk. Si The One Below All se saliera con la suya, y esta versión de Hulk había crecido a un tamaño que rivalizaba con los celestiales más poderosos y viajaba por el cosmos destruyendo mundos como si fueran nada. Ningún mundo estaba a salvo del poder y la ira de este Hulk. Y durante la batalla climática, en el número 50 del Immortal Hulk, Bruce viaja al lugar de abajo y confronta la verdad. Él y Hulk han sido avatares de The One Below All todo el tiempo. Cada acto de destrucción, cada alboroto, cada explosión de furia, cada uno fue una grieta en la puerta, dejando entrar a ese ser. Pero Bruce no cede, lucha espiritual y psicológicamente, dándose cuenta de que Hulk no es solo ira, es supervivencia. Y es la razón por la que Bruce soportó el abuso infantil, el trauma y la pérdida. Y esa comprensión debilita a The One Below All. Pero por un tiempo, cuando se manifestó completamente esta versión de Hulk, es Hulk si fuera el propio Satanás, incluso más simbólicamente poderoso. Venom, el dios de la luz. En el evento King in Black de Marvel y al final de la guerra cósmica contra Null, el antiguo huésped del simbionte alienígena Venom no solo se convierte en una versión más fuerte de sí mismo, sino que se convierte en el dios de la luz, la antítesis definitiva y el nuevo rey de negro.
Durante años, Null se cernió como el creador de los simbiotes, un ser primordial nacido en el vacío antes del tiempo que despreciaba toda luz y toda vida. Controlaba un vasto ejército de simbiotes que ponía de rodillas a mundos enteros, y cuando invadió la Tierra fue la guerra final entre la oscuridad y la luz. Nadie, ni los Vengadores, y los X-Men, ni siquiera las entidades cósmicas pudieron detenerlo. Pero en medio del caos sucedió algo inesperado. La fuerza Enigma, también conocida como el Dios de la Luz, finalmente toma un huésped, Eddie Brock. Este poder cósmico es la misma fuerza que una vez convirtió a Peter Parker en el Capitán Universo. Y ahora, sintiendo la pureza en la voluntad de Eddie de proteger a su hijo y al mundo, lo elige a él. Eddie Brock se convierte en Venom, ya no impulsado por un simbiote, sino por pura luz cósmica. Y en esta nueva forma, Venom es casi imparable. Se alza con un brillo celestial, adornado con una armadura viviente con forma de Venom, pero que brilla con energía radiante. Empuña a Mjolnir y la tabla del Silver Surfer fusionados en una enorme hacha de batalla, un arma que combina el trueno divino y el poder cósmico. Y con este, Eddie lleva la lucha directamente a Null, de una manera que nadie más podría. Y durante su confrontación final, Null intenta corromper a Eddie, envolviéndolo en sus tentáculos de oscuridad, como había hecho con tantos otros. Pero Eddie ha trascendido sus miedos, su ira, incluso la propia personalidad de Venom. Arranca el núcleo del simbiote del corazón del planeta, lo vuela hacia las estrellas y destruye a Null, arrojándolo al sol. Pura luz, limpiando pura oscuridad. Y después de la derrota de Null, Eddie no vuelve a ser solo un anfitrión, se convierte en el nuevo Rey de Negro. Ahora vela por la mente colmena del simbiote, convirtiéndose en su protector y su fuerza guía. El Venom, Dios de la Luz, es la evolución final de Eddie Brock. Binario. Antes de ser la Capitán Marvel, Carol Danvers alcanzó alturas divinas como binaria, una de las formas más poderosas que ha logrado. Y esta transformación no provino de la tecnología Kree, sino de una explosión cósmica que reescribió su propio ADN, convirtiéndola en una estrella viviente. El origen de Binary o binaria comienza en la clásica serie Uncanny X-Men de Chris Claremont, después de que Rogue, quien en ese momento todavía era una villana, le arrebata los poderes de Miss Marvel a Carol. Ella se quedó sin poderes y emocionalmente destrozada. Los X-Men la cogieron y durante una misión en el espacio, Danvers fue capturada por una raza alienígena conocida como los Brute, y mientras experimentaban con ella, los Brute desbloquearon accidentalmente el verdadero potencial de Carol, activando el ADN híbrido Kree humano latente que había sido alterado a lo largo de los años, y el resultado fue Binary. Estar fusionada con el poder de un agujero blanco le permitió aprovechar el espectro electromagnético completo, manipular la energía estelar y generar calor y radiación a escala cósmica. Podía volar más rápido que la luz, sobrevivir en el espacio sin protección e ir de igual a igual con amenazas galácticas. Era una supernova andante. Como Binary, se unió a los Starjammers, un grupo de rebeldes espaciales liderados por Corsair, el padre de Cíclope, y pasó años fuera del mundo luchando contra amenazas cósmicas. Su nivel de poder durante este tiempo estaba fácilmente a la par de los Vengadores del primer nivel e incluso a algunos seres de nivel celestial. Podía doblar las leyes de la física con explosiones de energía, absorber radiación y emitir energía de una estrella. Y aunque Carol finalmente perdió el poder de Binary, agotándolo después de años de uso excesivo, nunca la abandonó realmente. Las series posteriores, incluyendo Capitán Marvel de Kelly Thompson, muestran momentos en el que la forma de binaria o Binary regresa, ya sea a través de la memoria, de los sueños o de explosiones temporales de poder. El motorista fantasma cósmico o The Cosmic Ghost Rider es una de las versiones más terroríficas y con más poderes de Frank Castle. Es una función demencial del Castigador, Ghost Rider y el Heraldo de Galactus. Esta variante toma la naturaleza ya brutal e implacable de Frank Castle y le aplica el poder sobrenatural y cósmico. Presentado por primera vez en Thanos número 13 del 2017, su origen está ambientado en un futuro distópico en el que Thanos ha conquistado toda la vida. En esta línea temporal, el Castigador, ya ha pasado una vida librando una guerra contra los criminales, se encuentra solo después de que los héroes de la Tierra hayan sido aniquilados y ya sin crímenes contra el que luchar. A Frank solo le queda la rabia y el arrepentimiento. Y cuando muere, su alma es enviada al infierno. Sin embargo, en lugar de encontrar la paz, Frank hace un trato con Mephisto, convirtiéndose en el nuevo motorista fantasma, el nuevo Ghost Rider, el espíritu de la venganza, a cambio de la oportunidad de seguir castigando a malvados.
Pero cuando Frank renace como el motorista fantasma, como el Ghost Rider, se da cuenta de que es demasiado tarde, la Tierra ya está muerta y Thanos ha ganado. Sin nadie a quien castigar, vaga solo durante siglos, volviéndose loco en el proceso. Finalmente, Galactus llega buscando ayuda contra Thanos y Frank, desesperado por un propósito, acepta servirle, obteniendo el poder cósmico y convirtiéndose en su nuevo heraldo. Ahora, empuñando las llamas del infierno y el poder cósmico del heraldo, se transforma en algo completamente nuevo, una fuerza imparable con el poder de Dios y la mente de un lunático. Y en esta trama, The Cosmic Ghost Rider sirve al rey Thanos como un leal compañero y a veces verdugo, ayudando al titán loco a conquistar y destruir oposición en universos enteros. A pesar de su abrumador poder, Frank Castle se resigna en cierto modo a este oscuro papel, aceptándolo como parte de su castigo eterno. Entre sus habilidades se incluye la manipulación del fuego infernal, ya que tiene los poderes del Ghost Rider, puede invocar y controlar fuego infernal que quema las almas de sus enemigos. Poder cósmico gracias a Galactus, puede alterar la realidad, es casi invencible y tiene ataques de energía de nivel cósmico, fuerza y durabilidad sobrehumanas. Sus cadenas, que son las cadenas de Ghost Rider, están ahora infundidas con energía cósmica, y su mirada penitente, que obliga a las víctimas a revivir sus peores pecados, es aún más devastadora gracias a su mejora cósmica. Y uno de los aspectos más descabellados de la historia del motorista fantásmico cósmico, o de Cosmic Ghost Rider, se produce tras las caídas de Galactus, ya que se queda solo. Cuando Thanos finalmente lo mata, este es enviado al Valhalla, donde Oren le ofrece una oportunidad de redención. En lugar de elegir paz, Frank pide ser enviado atrás en el tiempo para matar al bebé Thanos antes de que se convierta en un monstruo. Sin embargo, una vez que llega, no se atreve a matar al niño y en su lugar decide criarlo de otra manera, con la esperanza de evitar de que se convierta en el titán loco. Y esto lleva a una de las historias alternativas de Marvel más salvajes y caóticas de todas. Mientras The Cosmic Ghost Rider intenta y fracasa en su intento de convertir a Thanos en una mejor persona, se da cuenta de que algunos monstruos son inevitables. El Cosmic Ghost Rider sigue la creencia fundamental de Frank Castle: castigar a los culpables, pero como él, aprende que el poder supremo no significa justicia suprema. Su historia es una mezcla de oscuridad, humor y locura literalmente cósmica, que lo convierte en una de las versiones más inolvidables y, pudiéramos decir, malvadas del castigador en la historia de Marvel.